Mi invitada especial para el día de hoy es Lida Pavón. Ella nos va a compartir sus instrucciones para aprender a servir. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Lida es actualmente gerente de Pinturas Tito Pavón. Es licenciada en literatura, pedagogía y resolución de conflictos. Fue docente durante 28 años, donde adelantó desde la academia varios proyectos educativos. Esta experiencia la ha trasladado a la industria con éxito y como gerente de Pinturas Tito Pavón ha enfocado sus conocimientos para direccionar la empresa desde la pedagogía a ser una industria humana, sostenible y comprometida con la comunidad y el medio ambiente. Está convencida que Pinturas Tito Pavón es un laboratorio de experimentación donde se perfila la empresa que debe construirse para afrontar estos tiempos. Durante su gerencia ha impulsado la creación y desarrollo de productos ambientales de última tecnología, economía circular y sostenibilidad, que expresan el compromiso de la compañía con el cuidado al medio ambiente, proporcionando a sus consumidores información precisa sobre el impacto que cada uno de estos tiene sobre el planeta. También ha adelantado campañas educativas sobre el reciclaje, tanto al interior de la empresa como en las comunidades con las que trabaja. Ha repensado el concepto de la basura para transformarla en objetos útiles y sacarle el provecho que se merece, volviéndose un sector importante en la economía. A Lida le apasiona disfrutar la naturaleza, estar en familia y generar procesos de transformación cultural en la industria. Le apasiona ser parte del crecimiento personal y profesional de otras personas y haber influido de alguna manera en sus logros. Lida es mamá de Cristian Sebastián. Lida, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Muchísimas gracias por este espacio que me brinda María José. Es un honor estar aquí y poder compartir algo de mi historia. Oye, Lida, cuéntame cómo fue tu niñez y si hubo algo que la marcó. Bueno, mi niñez fue una niñez que fue marcada por la abuela. ¿Qué significa? Mi abuelita era campesina, vivía en Ráquira y me emociona hablar de ella muchísimo. Ella tuvo una historia inspiradora porque fue una mujer que decidió sacar a sus 2 hijitas adelante y sola. Pero ella vivía en un pueblito en Ráquira, Boyacá, y siendo ella madre de 2 hijas, en una época hace más de 100 años, donde las hijas se quedaban con la mamá y nunca la dejaban sola y dejaban de soñar, tener hijos o lo que quisieran, o de estudiar, se tenían que quedar con los padres a cuidarlos porque era la usanza, uno de los hijos. Ella tenía solo 2 hijas y ella rompió todas esas usanzas de la época y lo que dijo fue: yo no quiero que vivan lo que me ha tocado vivir a mí. Este lugar no tiene muchas oportunidades como lo harían en la capital. Y mandó primero a mi tía, que era la hermana mayor, y después a mi mamá la mandó sola, quedándose mi abuelita sola en un pedacito de tierra, en una como en un cuarto sería, a vivir allí y mantenerse ella. Decidió quedarse sin esposo porque en esa época, digamos que los esposos tenían más esposas o novias y las señoras se tenían que quedar calladas, y ella decidió quedarse sola porque no quería vivir eso. Decía, no, un hombre así no comparte con uno, no está con uno, no hacemos nada así, mejor que siga su vida y yo asumo las niñas. Imagínate eso hace como 100 años. ¡Qué mujer más valiente! Increíble, todo un ejemplo, mejor dicho. Entonces yo llego, me mandan de vacaciones cuando tenía unos 5 o 6 años y me impresiona ella porque no sabe ni leer. Y yo le enseñaba a leer a los 5 o 6 años las vocales y me partía el corazón. Verla que no aprendió a leer, pero mandó a sus hijas a estudiar y trabajaba haciendo ollitas de barro, era artesana, o sea, era como empleada, ¿no? Y hacía sus ollas de barro a mano, que era supremamente difícil, porque no las hacía en molde,
ni en este otro coso, ¿cómo es que se llama? Torno. Entorno, sino las hacía a mano. Entonces hacía todas las ollitas y con eso ya les mandaba para el estudio y para que se mantuvieran. No, o sea, para mí, pero yo cuando fui a su casita, entonces mi mamá nos mandaba ya a mis hermanitos, o sea, a Lucía, a Fernando y a mí, los 3 primeros, somos 6 hermanos, nos mandaba a los 3 y pues yo veía un lugar supremamente natural, sacando de un aljibe el agua, la comida se sacaba de la tierra, en la casa era la nevera. Si me comprendes, ve y saca unos alberjas para hacer una sopita y uno sacaba las alberjas del campo. Para mí fue increíble. Y fuimos solo como 3 o 4 veces de vacaciones allá, pero yo nunca olvidé eso. Y mi papá tenía una tendencia muy chiquito de siempre la naturaleza, el agua, el cuidado de los bosques. Mi papá detestaba que la gente cortara leña, que tuviera fogatas de leña porque decía se van a acabar todos los bosques, entonces mi papá era muy sensible en eso. Y otra cosa que tenía, le gustaba leer, era muy buen lector. Entonces lo que hice fue leer. Lo que yo hacía en el colegio era, todos los niños se compraban comida de las 11 y yo compraba libros. Me ahorraba la plata y me compraba libros. Y mi primer encuentro maravilloso fue con Julio Verne, como a los 7 años. No, me leí todas las obras de ese señor. Y yo Ese fue mi primer lector mundos. también. Por El eso, primer libro en la vida que me leí fue La Vuelta al Mundo en 80 días y a mí me llegó la pasión por el libro. Y a mí, La Isla Misteriosa. No, entonces yo me leí todas las obras de este hombre, me las compraba y después ya seguí comprando libros y lea, y yo me encerraba en esos mundos de maravilla, de imaginación. Yo era muy feliz con los libros. Realmente disfruté mucho la lectura. Entonces era un poco diferente porque me gustaba mucho leer a comparación de otras personas que les gustaba más la rumba, vámonos. Pues a mí sí me llamaba la atención, pero no en el mismo grado. Me gustaba más leer. Leer era mi pasión. ¿Y por eso decides ser profesora de literatura y lenguas? Sí, porque me gustaban los libros, pero también me gustaba que ellos comprendieran que el libro es como una puerta a descubrir muchos sueños y a descubrirse uno mismo, que le gusta. Entonces las personas que leen pues tienen una imaginación grande porque los libros incentivan tu imaginación. Cada libro tiene una construcción imaginaria importante y hace que eso se desarrolle en uno. Entonces yo lo que creía era que la gente necesita tener imaginación para poder creer en los sueños que tiene y luchar por ellos. Entonces yo pensaba que siendo maestra podría lograr que gente con dificultades pudiera tener unas mejores oportunidades a través del estudio y una buena lectura. Entonces yo pensaba que el mundo se cambiaba en un salón de clases. Qué cosa más bonita. Eso era lo que creía. Tener como esas ganas de impactar el mundo desde siempre, entonces. Siempre fue así, porque es que creo que la vida de uno vale muchísimo. Creo que el milagro de estar vivo tiene que generar algo que quede como huella. No puede ser que la vida de uno pase sin dejar un camino, una senda, porque estar vivo es realmente un milagro y es fascinante. A pesar de las dificultades, a pesar de pandemias, a pesar de que digan qué terrible, yo pienso fascinante porque eso cada día nos reta, nos enseña, nos mejora, nos construye. Todo al fin de cuentas es una oportunidad. Tengo entendida, y ya digamos avanzando un poquito más en tu vida, que fue tu mamá, Ana Elvis Forero, quien fundó Pinturas Tito Pavón a la edad de 64 años y habiendo sido una ama de casa toda su vida. Entonces leo esa historia y me parece absolutamente increíble. Claro, ya que me hablaste de tu abuela, entiendo de dónde sacó los genes, pero cuéntanos un poco esa historia. Mi papá era muy buen papá, pero era un matrimonio machista. Hay que decirlo así. Era la cultura, era la época. ¿En qué sentido machista? Él era el que trabajaba, mi mamá nunca intervenía en el trabajo, no sabía ni qué pasaba ahí. Ella nunca vino al trabajo, en todos los años nunca entró a la empresa. Él decía, eso no es negocio para mujeres, eso es muy rudo. Y era un hombre chévere en temas de ecología. Tu papá también tenía una compañía de pintura, ¿cierto? O sea, él la hizo, se llamaba Vinicol. Sí, él la Vinicol. Él la hizo, él fue el que comenzó el negocio. Él lo comenzó desde joven y él descubrió cómo había que cambiar las cosas. Imagínense que mi papá le ayudaba mucho a la gente. Él tenía una parte social muy fuerte, muy fuerte. Le afectaba muchísimo las situaciones difíciles que pasaba la gente. Mi papá tenía eso en un nivel desarrollado muy alto. Entonces resulta que
Él quebraba porque nunca podía decir no. Oiga, présteme plata que estoy fregado, no tengo, mi papá después se quedaba sin plata. Entonces en una de sus quebradas, que fueron como 3 donde quebró y perdió todo, le tocó ser pintor y pintar el Sena de la 30. Se volvió un pintor cuando él tenía sus almacenes, con sus empleados, con toda su independencia, y vendía pinturas que él nunca hacía, solo las vendía. Cuando él empezó a pintar, dijo, hay que mejorar la pintura. La pintura está diseñada para hacer un negocio de empresas, pero no para hacer un negocio que le sirva a todos, tanto al usuario, que es el pintor, al destinatario final, que es el que disfruta la casa, y también para la empresa que la fabrica. Debe haber cosas positivas para todos, no solo para uno. Y él decía eso porque en esa época no se pagaba por manos de pintura como hoy. Entonces las pinturas no cubrían nada. Y mi papá y todos los demás trabajadores pintaban muchas veces mucho tiempo y solo se le reconocía la pintada final, ¿sí me entiendes? Pero no que como ahora si tú pintas a una mano se paga, la segunda es otra mano, la tercera es otra mano y todo se paga así, antes no. Entonces mi papá decía, este es un negocio tremendo, el pintor no tiene seguridad social, o sea, él estaba viviendo. Le toca pinte y las pinturas no cubren nada, o sea, es un negocio redondo para que uno compre más pintura, ¿me entiendes? Un negocio diseñado solo para que a la empresa le vaya bien y el usuario no. Mi papá por eso diseñó pinturas cubrientes, él empezó a aprender, a analizar más sobre ese tema y diseñó una pintura, él era bien inteligente, que cubriera muchísimo y él fue, digamos, no sé, pero por lo menos en Bogotá, una de las primeras personas que empezó a hacer pinturas de mucho cubrimiento, por eso le fue muy bien. Y las vendía en obras, para que la gente le rindiera. Eran mates, porque también eran brillantes en las anteriores, y las brillantes sacaban todos los errores, entonces usted se mataba el triple. Bolucho era difícil, las hizo mates, mucho más cubrientes, y eso le ayudaba mucho al pintor, al usuario final también, o sea, como que todo el mundo le iba bien en eso. Y mi papá, bueno, se enferma. ¿Qué pasa ahí? No, ese es un legado de él. Claro. Él se enferma de la garganta, le da cáncer, lo operan, se queda sin hablar, aprende a hablar, sin cuerdas vocales, le hacen una laringectomía, una operación terrible. Se queda sin hablar y aprende a hablar, y resulta que tiene como una nueva, o sea, no va a tener mucho más tiempo, y él decide cerrar Dimicol, y va cerrando todo, y mi mamá lo acompaña en todo ese proceso de despedida del mundo, está con él y ella no habla nada, solo lo acompaña, lo anima, habla con él y él se refugia en ella. No, fue una cosa de amor muy grande. Cuando él fallece, mi mamá después nos reúne a todos y dice, yo a todos les he cumplido como madre, ustedes tuvieron mi cariño, mi atención, ya todos son adultos, tienen su vida. Como esposa le cumplí a él hasta el último día que se fue. Hoy voy por un sueño, yo quiero hacer una empresa. Wow. Dios te salve María, casi me desmayo. Yo pensé, está enferma, perdóname. Uno de hijo dice, está pero delirando, si no ha salido, está delirando. está en la casa. Sí, yo dije, se enfermó. O sea, no, el dolor de perder a mi papá, no, está frita, o sea, algo le pasó. Pero ella dice, no, yo ya les cumplí a todos, ahora voy por mi sueño. Tiene 64 años, nunca estuvo en el almacén, él nunca la dejó entrar porque decía que era un negocio de hombres y rudo, y era cierto. Pero ella pensaba, quedaron 12 trabajadores que cumplieron a su papá por mucho tiempo y hay que cumplirles hasta el final. No se pueden dejar como, se acabó la empresa y chao. Entonces mi mamá abre su empresa pese a que ninguno de los hijos dijo sí. Solo una hermana que acompañó a mi papá dijo, bueno, pues yo la acompaño ahí y le ayudo. Y mi mamá se lanzó y yo seguía de profesora. Pero a los 6 años o 7 se me empieza a enfermar también la voz a mí. Me salen 2 nódulos en las cuerdas vocales y comienzo a perder la voz por 15 días, por 20, y comienza a ser tan repetitivo y como a hinchárseme la cara, algo rarísimo, mucho yo no entendía qué me pasaba y comenzó a afectarme. Yo iba al médico y decía, no, pues haga como un mimo, trabaje haciendo de mimo. No hable, sino haga muecas y hagas entender. Y tú siendo profesora, que obviamente necesitas la voz para eso. Imagínate, pues entonces yo empiezo a sufrir hasta que me pensionan y me dicen que el tratamiento que me van a hacer es lo mismo que le van a hacer a mi papá, que era rasparle las cuerdas. Entonces yo dije, me muero de la pena. En esa época no había la medicina alternativa en el sistema de salud.
Yo tuve que asumir todos los costos de mi propia salud. Eso que me ayudó también mi mamá porque era demasiado costoso. Entonces yo decidí, les dije, reuní a mi mamá y le dije, mamá, apóyeme en este sueño. No quiero morir con un hueco en la garganta como murió mi papá. Si he de morir, lo voy a hacer completa. Pero eso que le tocó pasar a él es demasiado duro y pues yo quiero estar completa. Me apoya y mamá dijo, listo, no hay más que hacer. Entonces los otros de mi familia decían, pero tiene un hijo. Yo ya estaba separada, ¿no? Tiene un hijo y ¿cómo va a ser? Se va a morir. Yo le dije, pues si ya ve a mi papá morirse con ese tratamiento, ¿cómo lo voy a seguir? Claro. Si por las cuerdas yo no voy a seguirlo más porque vi que no funcionó. Y entonces empezó con una medicina alemana, un médico alemán. Eso sí era costosísimo. Imagínate gastarte tú en esa época, hace como 14 años, 2 millones cada 15 días en salud. Era muy duro. Pero pues gracias a Dios pude hacerlo. 2 años de solo medicina de ese nivel. Solo medicina de ese nivel. Pero en ese momento todavía no decides entrar Pues a mí nunca me a interesó, pinturas. no, a mí qué, a mí no me importaba eso. Yo no me veía ya, eso no me gustaba a mí. Yo veía eso como eso no es para mí. O sea, no me interesa ser empresaria porque a mí me gustaba era ser educadora, Tan lejano. cambiar la mente de alguien, no apoyar. ¿Y en qué momento tomas la decisión? Pues porque ya no estoy haciendo nada, o sea, sola, fregada, sin trabajo, en recuperación de la voz, o sea, en un momento crítico Crítico. donde tú no te sientes ganadora, tú te sientes que fracaso, o sea, tengo 46 años, no puedo trabajar en lo que me gusta, estoy pensionada y la voz que me falla, pero ya estoy un poco mejor y no tengo qué hacer. Entonces mi mamá me ve como muy triste porque pues es una época difícil para mí reconocerme en ese estado. Ella me dice, ayúdeme a trabajar acá en Tito, fresca, con esa ilusión, con ese cariño, como ella siempre es, una mujer impresionante, porque siempre está en amor, en todo, o sea, ella es positiva, todo está concentrado ella en el amor, en hacer las cosas con amor, me hace ese ofrecimiento con ese cariño. Y yo empiezo, no, mejor dicho, ese es el colmo de la tapa de lo que me ha ido a mí, pensaba. Ahora voy a ser empleada de mi mamá, que era una ama de casa. No, pero imagínate cuál independencia. Yo soñaba con ser independiente, no ser la hija de los empresarios, que entonces que uno va al lado del papá y el papá es el que hace todo y uno saca pecho. Y yo decía, no, no puede ser. O sea que me va a tocar ir a trabajar con ella. Eso al principio me dio durísimo en el ego, en el tema personal. Yo decía, tremendo. Bueno, pero yo llego ahí y digo, es lo único que la vida me está ofreciendo, no lo he buscado, no puedo decirle a la vida no, porque es lo que me ofreció y es lo que hay. Si no puedo decirle no, Que no. porque me están dando algo y voy a empezar. Le dije, Claro, bueno, listo, claro. acepto el reto. Llego el primer día, uy, no, un ambiente rudo, masculino y todos peleones, no. Y yo acostumbrada con niños, que qué maravilla, que hay que construir el mundo, no. Pero esto es realmente salvaje, esto sí es duro. Yo decía, uy, tanto estudiar para terminar en un mostrador. No, y de empleada de la mamá. No, pero qué imagen de éxito tan pavorosa. No, de pronto empiezo a ver a mi mamá como jefe, como empresaria, y empiezo a darme cuenta que sus decisiones son brillantes, pero muy humanas, muy centradas en el servicio. Me doy cuenta que le gusta dar trabajo y que es muy feliz dando la oportunidad a la gente que se realice. Lo hace con amor, con paciencia, no se desespera, le importa mucho la salud de todos, que no les pase nada. Y empiezo a ver en sus acciones otra forma de ver la industria. Yo me imaginaba una industria donde hágale hasta que se muera. Trabaje porque lo que hay que hacer es trabajar y yo pensaba eso. Pues nunca vi a mi papá hacer eso, pero es lo que venden en el prototipo del mundo de la industria. Cuando voy y miro que es un prototipo que me he creado yo y que hay una palabra clave, la ignorancia es atrevida. Cuando uno no sabe, se atreve a hablar de lo que no sabe o a pensar lo que no sabe y se estrella con otra cosa. Se estrella con un mundo humano, con muchas oportunidades de mejora y con un espacio donde tú puedes crear una cultura que proteja la vida y la salud humana. Me doy cuenta que los químicos son delicados, que hay químicos que envenenan, que son mutágenos, que son cancerígenos, que dañan la calidad del aire, o sea, los que producen VOC, y comienzo a concentrarme en purificar la fórmula para generar productos seguros y responsables. Empiezo a descubrir que vale la pena estar acá, que desde acá yo puedo ejercer mi docencia y yo empiezo a entrenar a los muchachos, a hablar con ellos. Y mi mamá comenzó, no, Lidita, aquí empezó la escuelita de Doña Lida. Pero mi mamá era tan brillante que me dejaba hacerlo porque sabía que si yo no le veía sentido a eso, no me podía quedar, ¿me entiendes? Si yo no podía ejercer
un tema de cultura, de educación, de transformación. Yo no me podía quedar y ella me dejó ser. Creo que el mejor regalo fue eso. Mi mamá es tan buena líder que descubre que, o sea, ella descubre el perfil de uno, o sea, gestión humana, pero lo hace en vivo y en directo. Se da cuenta qué es lo que le permite a uno ser y ella analiza, si Lida no puede hacer su parte docente, o sea, de transformación en el negocio, no va a poder estar acá, no se va a quedar, porque eso era lo que me seducía de estar aquí. La oportunidad de transformar una cultura muy ruda, muy descuidada en el tema químico, sobre todo cualquier producto se podía usar y no importaba si la gente se enferma. No es que no usaran EPPs, sino el tema del aplicador, el que pinta. Entonces comenzamos a quitar productos, a mejorar esa parte. Y como hace 12 años fue la primera empresa en Colombia y creo que en Latinoamérica que empezó a hablar de VOC y a sacar productos que ya tuvieran mínimo VOC. Eso lo hicimos hace como ya 12, 13, 14 años, desde el 2011. Ya salió la primera línea. Entonces ya empecé a entender que este era un gremio que necesita mucho jalonar para innovar. ¿Y la innovación para qué? Para producir, digamos, que lo que uno le entregue al cliente sea un producto seguro, confiable, que respete la vida y la salud humana. Y empezar a generar conciencia en el sector, con sembradas de árboles, con muchos hacíamos, por ejemplo, trajimos a Diana Uribe para que diera conferencias sobre la importancia de la historia y poníamos personajes importantes como Nelson Mandela. Yo quería que los escucharan para que la gente entendiera la importancia de las decisiones en momentos difíciles o críticos de nuestra vida y que los grandes personajes del mundo, las decisiones que han tomado y por eso se han vuelto grandes es porque los hacen en favor de todos, no de ellos mismos. Y esa bondad hace que genere bienestar para muchas personas. Entonces hay que ponerle cuidado a las decisiones que uno toma en la vida. Aunque parezca que la historia de uno es muy común, muy estándar, influye siempre en el círculo de familia y de amigos o en el trabajo donde uno se mueva. Y si uno tiene decisiones egoístas, generalmente siempre lastiman a todos. Las decisiones bondadosas de servicio generan mucha alegría para muchos. Y eso es en lo que tenemos que pensar en un mundo como el de hoy, donde la bondad ha desaparecido, el servicio, tienen que ser genuinos, buenos, porque se necesita ese concepto para salvar el mundo. Lida, siento que de alguna manera entonces tú fuiste fluyendo, digamos, llegando y metiéndote cada vez más. ¿En qué momento ya te dan la gerencia y si en ese momento ya dices, uy, ups, ¿en qué me estoy metiendo? ¿O fue algo como un proceso que fuiste llegando casi que sin darte cuenta, natural? Así fue natural, sin darme cuenta. Yo nunca tuve gerencia de nada, yo no sabía qué hacía ahí, pero yo ayudaba. O sea, era algo, porque era una empresa pequeña, o sea, todos hacíamos de todo. Pero yo empecé desde llevar las llaves, abrir el almacén, la empresa a las 5 de la mañana y terminar a veces a las 11 de la noche. Y yo misma cerraba y me iba a la casa, era fuertísimo. Y empecé a darme cuenta, estos procesos tienen que volverse más en tiempos mejores para la gente, para uno mismo. Y entonces empecé a diseñar mejores procesos para trabajar menos tiempo, ser más eficientes. Mi mamá al inicio no me dejó la autoridad de que yo podía hacer lo que quisiera, me hacía pensar, era muy brillante en sus decisiones, muy ecuánime y muy puntual en lo que quería y en las observaciones que me hacía. Por tanto, me iba dirigiendo muy bien, pero pues ella siempre me decía, no, Lida, es así. Yo le decía, pero mira, podemos hacerlo así. Me decía, bueno, probemos. Y cuando probaba y veía que servía, me iba dando como una gotica más de confianza y me lo fui ganando como por 3, 4 años y ya ella empezó a confiar un poquito más y a soltarme más, pero nunca salió de ahí, sino siempre me acompañaba en el crecimiento y fue natural, no fue presionador, definitivamente fue una mentora impresionante, fue muy tranquila y ya pasaron cosas difíciles como que pues las competencias nos querían hacer cerrar, nosotros teníamos la empresa, la producción en el mismo sitio donde vendíamos y pues era una zona donde ya querían que las empresas se salieran y todas producían, pero la única que visitaban y siempre como que perseguían era la nuestra. Entonces yo le decía, mami, para sobrevivir tenemos que hacer una planta de producción lejos de acá. Si no lo hacemos, no podemos sobrevivir y hay que cuidarle el trabajo a todos los que ya han confiado y están aquí trabajando. Y mi mamá a los 76 años, claro, ya como meterse ya a hacer una planta, a esa edad decir, listo, hágale. Y yo me quedé en la planta, yo hacía todos los comités
de obra, como con 10 ingenieros, 2 arquitectos, mejor dicho, es una obra grande. Y yo estuve ahí y mi mamá me acompañó en ese sueño y abrimos una planta y yo decía, mi mamá es increíble. O sea, ella no se empequeñecía con los proyectos, sino valiente, siempre valiente. Bueno, pues es una historia muy bonita. Hoy en día, ¿cuál es el tamaño de Pinturas Tito Pavón? ¿Cuánto lo recibiste y hoy en día de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando que se vendía como 1.000 millones a final del año y ahora estamos hablando como por 58.000 millones al año. Pues increíble. Era una empresa de 6 personas y lo hicimos con las uñas y sin saber un carajo las dos, ni de química ni de nada. Mi mamá le gustaba el arte, la pintura, nadar, le gustaba declamar, cantar. Mamá le gusta el arte. Tú me dices que tanto tú como tu mamá tienen la claridad que servir es la esencia de estar vivos, y eso ya lo has comentado, digamos, a lo largo. Cuéntame cómo esa filosofía lo han implementado como estrategia gerencial, pues en Pinturas Tito Pavón, y qué les ha aportado. Pues bueno, realmente el servicio es una cultura, es un cambio de vida, porque realmente servir genuinamente es difícil. La gente trabaja porque quiere ganar plata para mantenerse, pero trabajar por un propósito, además de mantenerse, es lo que hay que pensar. No es como yo peleo con las gerencias o las gerencias pelean con los trabajadores. Esas dicotomías están mal enfocadas. Realmente todos trabajamos para vivir y darnos una buena vida. Estemos en el puesto que estemos. Cuando a ti te dividen, te fragmentan la visión, no te dejan ver global. Y cuando tú ves fragmentado, no ves la realidad total. Aunque ver la realidad total siempre es difícil, pero es como la búsqueda importante. Entonces, el servicio permite que no te creas nada. Estás para servir. No estás ni arriba, ni abajo, ni al centro, ni nada, sino todos somos humanos y estamos en una búsqueda de una mejor vida. Todos lo queremos. Este no es un tema único, es universal. El vivir bien lo deseamos todos. Entonces, esos deseos universales de vivir bien, de estar bien, nos une a todos. Y eso es lo que nos tiene que acompañar siempre en la empresa donde estemos. Cuando yo fui maestra lo pensé así. Yo no pensé aquí soy la empleada, la trabajadora. Ahora me pasé a ser gerente porque es que cuando soy gerente sí mando ahí. A uno siempre la vida lo va a gobernar por circunstancias. O la pandemia no gobernó un mundo y eran unas circunstancias. Entonces, cuando tú crees que nada te gobierna, eso no es verdad. Las situaciones del mundo siempre te harán medirte, desafiarte. Entonces, el servicio lo que hace es que te hagas más pasito en la vida, porque haces cosas chéveres por ti y por otros y hace que te sientas bien. ¿Qué es lo que ha hecho esa estrategia gerencial? Que el trabajo no se vea como una carga. El trabajo es una oportunidad y un desafío. Y si estás en este trabajo de Tito, tienes un propósito, hacer que se hagan productos decentes y respetuosos para nuestros clientes y para que el aplicador no se enferme. Y yo creo que eso es un propósito bueno y hacer que los recursos se trabajen mejor y aprendamos a aplicar economía circular, no como algo de moda, sino como una cultura, porque es difícil hacerlo. Venimos de una cultura del consumo que se oye repetido y trillado, pero es la realidad. Yo compro, gasto y voto. Ahora debe ser yo compro, gasto y reuso y vuelvo y reuso y vuelvo y reuso. Le alargo la vida a las cosas, no como una posición de moda, sino debe ser una actitud para dejar un legado a nuestros hijos. Yo soy madre y creo que la oportunidad de haber sido madre me emociona mucho de un hijo que ha sido una bendición para mi vida y todos los días lo bendigo y lucho por dejarle un mejor mundo a él. Quiero que él recuerde que el legado es el del amor, el legado de tratar de hacer lo mejor que se pueda porque le dejemos un bosque para disfrutar, un río que gozar. Creo que ese es el punto importante. Lidia, ¿tú cuál dirías que ha sido tu secreto, digamos, y las herramientas que has usado para haber transitado de ser pues una maestra, una profesora, ahora ser gerente de Tito Pavón de una compañía exitosa? Realmente que los líderes crean en uno. Tuve una líder madre que en ese momento fue una líder como tal de un grupo y me dio la confiabilidad de decir, tú puedes. Y se lo creyó y yo me lo creí. Creo que es impresionante cuando un líder te dice, tú puedes hacerlo, hazlo, tranquila, lo vas a hacer. No te dice ni cómo, pero te da esa seguridad que tú lo logras. Ya tú encuentras cómo hacerlo.
Y creo también que la fe en Dios, porque yo oro, mi hijita, creo en el Espíritu Santo, creo que esa fuerza divina es la que le permite a uno sobrevivir. La parte espiritual debe fortalecerse, la parte espiritual debe cuidarse como la parte psicológica, como el cuerpo. Es otra área nuestra y la gente no le pone cuidado a eso. Eso hace que tú evoluciones, que tú seas capaz de sobrevivir a grandes retos y hacerlo de una manera menos sufrida, porque la fe, te juro que la fe mueve montaña. Eso es así, si tú crees con toda, o sea, si tú crees con toda, eso hace que tú saques lo positivo y te agarres a ello y des resultados buenos. Lida, ¿para ti qué es florecer como mujer? No es pelear contra los hombres, esa no es la idea. No, de acuerdo. Eso no es, o sea, ¿cuál que es un reto? Aquí trabajamos equidad de género, pero no es para agarrarnos con ellos, es para crear juntos un mejor mundo. Es algo como un complemento de juntos trabajamos con nuestras visiones, porque las mujeres tienen unas visiones muy positivas y son necesarias en una compañía, como son necesarias las visiones de los hombres. Y florecer como mujer es como sentirte contento con lo que haces, es sentirte agradecido con la vida cada día por los retos que llegan y que no te dejes llenar de amargura por lo que vives, sino que cada reto no se vuelva algo que te amargue, sino que te haga crecer. Siempre va a ser la mirada tuya la que va a volver eso positivo o llenarte de odio, de rabia, de resentimiento. Eso es una pérdida de tiempo. Ponerse así es lo más, ¿cómo se le llamaría? Tú mismo te inutilizas, ¿me comprendes? Claro. Porque cuando te llenas de malos sentimientos no logras nada. No, además es la capacidad que uno tiene de elegir cómo ver las cosas, porque tú puedes elegir o verte como una víctima o es un desastre, o elegir, bueno, ¿cómo hago para sacar lo mejor de esta situación? Así es verdad. Tú eliges cómo verte, victimizándote, cómo sufro. Por ejemplo, a mí no me gustan esos videos, mira, no sé por qué, donde dicen yo le renuncié a ese jefe que no me pone cuidado. No, no le renunciaste, estás ya en otra etapa de tu vida, porque eso que viviste ya te preparó para otra cosa, pero no es que él no sirva o sí sirva, todo sirve en la vida, de lo que vives todo sirve. Lo que pasa es que tú ya vas trascendiendo a otras etapas de lo que tú realmente quieres, te vas descubriendo, vas madurando y vas diciendo, no, me gustaría hacer las cosas por mí mismo, me gustaría hacer esto, pero te vas descubriendo, no es porque eso no te sirva o sí te sirva, todo es útil, nada es desechable, todo sirve. Lo que pasa es que, como tú dices, de acuerdo a cómo elijas mirar, si tú quieres ver todo blanco o negro, esto es bueno, esto es malo, y es muy difícil así. Una vista así es muy difícil. ¿Cuáles son tus instrucciones para florecer como mujer? No dejen de creer de que pueden lograr lo que quieran. La fe en que Dios nos dio todos los dones necesarios para lograr nuestros sueños los tenemos. Solo descúbrelos, tómate tu tiempo, aprende a conocerte, acéptate y aprende a vivir solo y no te dé miedo a la soledad. En un momento dado la vas a necesitar para conocer. Y a partir de ahí te vuelves a construir y empiezas a generar confianza en ti y en lo que haces, y que lo que hagas siempre traiga bendición para otros y para ti. Y yo creo que eso será florecer con muchos colores, con mucha vida, porque el servicio da vida. Cuando llegas, bueno, obviamente es tu madre la que funda o la que continúa con el legado de tu padre en Pinturas Tito Pavón, pero ¿sientes que ser mujer, digamos, tuviste dificultades adicionales y barreras? Claro que sí. Era un negocio masculino. Mi mamá, a la que le tocó más duro creo que fue a mi mamá. Mi mamá, cuando inició con los 12 trabajadores, 7 renunciaron porque era mujer. Dijo, yo de una vieja no me dejo mandar. Así decían, literal. Y se fueron. Aquí mandaba era un varón, así decían. Pero mi mamá fue cambiando la cultura con amor. Hablaba tranquila, sabía manejar las cosas, no se ponía a pelear con los clientes, que eran hombres y al principio eran todos, eran difíciles. Ella sabía llevar la situación, siempre la controlaba con tranquilidad, con buenas maneras. O sea, mi mamá era una diplomática total, pero lograba lo que quería. Yo vi eso y yo fui aprendiendo, pero yo soy más enérgica, soy al estilo de mi papá un poco, pero he ido aprendiendo. Lida, has hablado mucho de la importancia, digamos, de que la empresa sea sostenible, de la economía circular, de la responsabilidad con el medio ambiente.
hay muchos empresarios que creen que eso es una moda y que no trae beneficios. ¿Qué le podrías No. decir a esas personas que te estén oyendo y que todavía no hayan entendido la profundidad de este tema para convencerlos de la importancia de empezar a transitar las compañías hacia ese tipo de, pues que sean mucho más sostenibles y mucho más responsables con el ambiente, con la sociedad, con los que nos rodean y con todas las personas que colaboran? Lo que pasa es que tenemos que empezar a ver más allá del día de hoy. Al día de hoy yo puedo ganar muchísimo trabajando de la misma manera que lo hacía antes, pero si tú revisas el mundo, cada día se ha dañado y se ha perdido más recursos naturales. No es un secreto que ya no hay casi bosques, que los temas de la calidad del aire están fallando, que la madera pues es un recurso que cada vez es más escaso, los temas de cambio climático se notan con las lluvias constantes cuando no debía llover, el mundo se enloquece. Pero lo más importante es que tenemos que cambiar el concepto del negocio. El negocio no es solo ganar para hoy. Creo que la mentalidad y la cultura como seres humanos debe cambiar con respecto a ser industria. La industria en la Edad Media nació para servirle a la gente y generar bienestar, pero un bienestar más allá de solo tener la ropa y ya, y no pensar que mañana de pronto por eso mismo que hicimos ya no hay agua, porque se contaminó todo el agua con la moda tan rápida, con toda esa contaminación del agua para pintar colores de ropas que ha sido tremenda, o con la industria dañando las aguas porque allá llegan todas las cosas químicas que nosotros trabajamos. Yo creo que este es un tema de entender que ahora debemos mirar de otra manera los negocios como una ganancia para el mundo, para la sociedad y para nosotros. Pero la ganancia no solo debe ser en una rentabilidad grande, en el sentido del número del dinero, porque ¿qué voy a hacer yo si yo hoy tengo dinero y mañana tengo que usar un tanque de oxígeno y comprar el oxígeno, como está pasando en China, que tienes que comprar oxígeno si quieres tener un buen tema de calidad del aire, compras tanquecitos de oxígeno para degustar un bosque? Yo creo que eso es triste, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces creo que no deberíamos resistirnos a entender que las situaciones de hoy son críticas con respecto a cuando hacíamos industria hace 50 o 100 años. Las condiciones de hoy son difíciles por lo que estamos viendo en el mundo, emigrantes climáticos. Estamos viendo gente en África que no tiene agua, que no tiene comida y empieza a emigrar a otros sitios para buscar comida, se va en barcos y se muere porque necesitan comer y vivir. Y si esto no nos ablanda, ¿qué nos puede ablandar? Tenemos que entender que no podemos pensar igual. Nuestros negocios tienen que ser sostenibles porque si no, ¿cómo siguen? Claro, y cómo ofrecen trabajo, pero tienen que seguir aprendiendo a cambiar y a darnos cuenta de que las situaciones históricas de hoy nos exigen y nos están pidiendo a gritos nuestro cambio, nuestra forma de volver a redefinir el concepto de negocio, a redefinir muchos conceptos que todavía se mantienen, pero que ya no son vigentes por lo que está pasando hoy. La sostenibilidad no puede ser una moda, tiene que ser la cultura de un pueblo educado que entiende que no puede despilfarrar, porque debe dejar para otros. Yo tengo que dejarle a mi hijo un mundo. Yo lo entiendo perfectamente, soy madre. Los empresarios son padres y entienden que tienen que dejarle un mundo, no una cuenta bancaria. Con eso no se respira. Lida, ¿tú qué le dirías a las jóvenes que están empezando, digamos, ya se graduaron y tienen toda la vida por delante? ¿Qué les dirías? Que sigan su pasión, que sigan lo que les gusta, o sea, para poder tener una vida que sea plena. ¿Qué les recomendarías? Aprender a servir. Es muy difícil, pero es lo que haría una felicidad genuina. El servicio trae una felicidad genuina y trae bienestar para un mundo que tiene poco amor, que tiene mucho egoísmo y que es cómo voy yo ahí y qué es lo que me conviene a mí, así el mundo se esté muriendo, pero si me conviene a mí, por ahora me sirve. Y los jóvenes de hoy tienen que pensar que les toca un reto muy duro y es lograr lo que nosotros no logramos, corregir cosas que nosotros no corregimos. Es duro lo que les toca, por eso les toca ser muy, no sé cómo decirlo, resilientes, que es una palabra repetitiva de hoy, pero parece que es la que más se acomoda a lo que les espera. Pienso que tienen que ser soñadores, muy soñadores para enfrentarse a los cambios que hay que hacer. Dejar la moda del consumo es una cosa difícil porque nos educaron con el concepto de que nada nos va a faltar, ni que el agua, nada nos va a faltar. Y es lo que más o menos en unos tiempos cercanos va a ocurrir y vamos a tener que apretarnos, ser ahorrativos,
Eso es lo que nos va a hacer cambiar las circunstancias difíciles que tenemos que afrontar. Para los jóvenes no es asustarse, para los jóvenes es seguir siendo valientes, luchando por lo que creen, lográndolo de buena manera sin desbaratar las cosas. No necesitamos crecer a costa de destruir cosas. Se crece construyendo cosas, corrigiendo otras, pero no rompiendo todo a su paso, porque eso no es un cambio. Eso es solo una manifestación de que no tenemos los argumentos para lograr los cambios. Estamos en un momento en donde siento que hasta ahora mucha gente quiere es que el gobierno le dé cosas. Pero para mí, yo siempre, la pregunta que me hago es ¿qué le puedo dar yo al país? Y siento que esa mayor responsabilidad de cada ser humano con su país, con su familia, con el ambiente que lo rodea y como cuál es el granito de arena que yo puedo aportar, es como una nueva forma que uno debería hacer todos la transición a pensar así. Mire, realmente eso cuando a uno le dan todo en la mano, le cortan las alas. Yo soy maestra. A mí me encanta que las personas con las que yo trabajo y quiero, pues que son todos mis compañeros, mi familia, los seres que están en mi entorno, crezcan. Y la gente no crece cortándole las alas. Mi mamá me dejó que crecieran alas y nunca lo voy a olvidar y la voy a bendecir todos los días de su vida, porque no me puso un billete en la mano, sino me dijo, venga y trabaja y aprende. Y usted puede, punto. Eso hizo que mi vida se transformara. De la Lida Pavón que empezó en Tito Pavón hace como 14 años, sí queda una esencia, que quería buscar servir, hacer cosas buenas por el mundo, pero la transición en Tito y lo que he tenido que ir me ha formado una mejor persona. Y no tengo cómo agradecerle a mi mamá que creyó en mí y que me dio alas, no que me regaló todo porque estaba enferma y me decía tome para que no hiciera nada. Permitió encontrarme, permitió construirme y permitió que tuviera alas para volar y lograr que otros también tuvieran alas para soñar y crecer. Yo agradezco eso. Gracias, qué cosa, qué momento más especial y de verdad que tienes una abuela, una madre absolutamente maravillosa y tú también Sí, has seguido ese legado sí. con esas alas, expandiéndolas aún más y además teniendo un impacto increíble con todo lo que nos cuentas, siendo mucho más responsable y creando pinturas mucho más benéficas para el medio ambiente. Lida, no sabes cuánto te agradezco por este espacio. No sé si hay algo que no te haya preguntado que quieras compartir. No, yo creo que ha sido una experiencia increíble poderte comentar este maravilloso camino que ha sido hacer industria en un país que necesita nuestro amor. Si nacimos aquí, si Dios nos dio la oportunidad de crecer acá, algo tenemos que dejar. Permitirnos que el amor fluya en nosotros y que nuestras acciones permitan que otros crezcan. Pero regalando, sin uno esforzarse, ni sin uno hacer nada, es muy difícil. Lo que uno consigue con esfuerzo, construyendo, conociéndose, permite que uno evolucione y crezca. Y mi sueño es que las personas que trabajan conmigo tengan unas alas gigantes y hagan lo que quieran. Y el día que me vean diga, sí, yo quise hacer esto y pude hacerlo porque entendí que si me lo proponía, lo lograría. Y eso para mí sería, he cumplido con el país, generando personas buenas que son luchadoras. Yo desconfío de todo lo que es dándose sin hacer nada, porque a mí me cambió la vida el estar construyéndome con el esfuerzo, viendo desafíos como oportunidades, viendo los problemas, cómo me van retando para que yo crezca y los solucione y vaya creciendo como ser humano. Creo que eso es lo que me ha dado tranquilidad, a pesar de momentos difíciles, mucha tranquilidad y mucha alegría, porque sé que es un crecer continuo y que hasta el último día uno tiene la última lección, aprender que es la muerte. O sea que eso me dice que el deber ser nuestro es aprender siempre. Y así lo has hecho tú. Sí. Y has sido una facilitadora para que muchos aprendan. Así es. Lida, y para las personas que se quieran contactar contigo, ¿por dónde pueden? Por LinkedIn está bien, a Lida Pavón. Ahí con mucho gusto me pueden mandar un mensaje en la comunicación.
Bueno, pues Lida, 1.000.000 de gracias. Quiero conocerte personalmente. Hasta ahora solo nos conocemos pues por varias llamadas telefónicas y por esta maravillosa conversación, pero me fascinará conocerte, darte un abrazo y de verdad que me pareces una mujer ejemplar con muchísimos aprendizajes espectaculares y 1.000.000 de gracias por haber aceptado esta conversación amena entre las dos. María José, a ti por brindarme un espacio donde yo pueda compartir mi voz. Esta voz, la de Lida Pavón, es solo una voz de muchas mujeres que han tenido maravillosas experiencias de construir país. Y gracias por abrir un espacio donde me escuchaste a mí y escuchas a muchas otras. Muchas gracias por eso. Lida nos compartió muchos aspectos importantes de su vida, pero un tema que quisiera resaltar es la importancia de servir a otros, de apoyar a otros, de inspirar a otros. Y los invito esta semana a que reflexionen cómo desde donde están parados en este momento en su vida pueden efectivamente servir e inspirar a otros. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.